forma bien general para trabajar la parte de rectas. ¿Ya? Dice recta en R3, pero también funciona para R2. ¿Ok? Mira, ¿cómo llegamos a la ecuación? Esta es la idea, mira. Dice, consideremos una recta L, le vamos a poner un nombre primero, esa recta L es la que está ahí en rojo, ¿ya? Yo esto lo traje escrito para ir avanzando más rápido. Dice que pasa por un punto P sub 0 que tiene coordenadas X0, Y0, Z0. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, estoy en el espacio R3, que es donde nosotros vivimos, ¿cierto? El espacio, y voy a considerar una recta que pasa por el punto P sub 0. Este es el punto P sub 0, el que está ahí. ¿Ya? Tiene estas coordenadas, ¿ya? Y dice, y además es paralela a este vector que tiene coordenadas ABC. Entonces, si ustedes se fijan, esa recta es paralela, ¿cierto? A ese vector. Este vector es paralelo, ¿cierto? Porque acuérdense que esto se puede mover, puede estar acá el vector y sigue siendo paralelo. Acuérdense que este vector uno lo traslada al origen para comodidad de nosotros, ¿ya? Incluso puede estar ahí, también se considera paralelo, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, eso ustedes tienen que haberlo estudiado, ¿cierto? En la clase anterior, que esos vectores en realidad es un solo vector ubicado en cualquier parte, corresponde al mismo vector, pero por comodidad uno lo traslada aquí al origen, ¿ya? Bueno, el tema es que una recta, ustedes saben que está constituida por un conjunto de puntos, infinitos puntos hay en una recta, ¿cierto? Entonces es el conjunto de infinitos puntos, pero voy a considerar un punto, son de la forma x, y, z, ¿cierto? Ese punto tiene coordenadas x, y, z, todos estos puntos tienen coordenadas x, y, z. Pero ¿cuál es la gracia? De que el vector p sub 0p, que es ese vector, que podríamos incluso dibujarlo aquí, eh, a ver, ese vector, bueno, no sé si se va a alcanzar a ver, pero ese vector, el p sub 0p, ¿ya? No sé, ¿se alcanza a ver ahí el color, ¿no? O lo cambiamos ahí, que es el color más fuerte, ahí. Creo que ahí se ve un poco mejor. Ese p sub 0p, ese vector que está ahí, ¿ya? Es paralelo al vector b. ¿Ya? Ese vector p sub 0p es paralelo a ese vector b que aparece. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno dice, ya, nosotros sabemos cuándo dos vectores son paralelos, ¿cierto? Nosotros sabemos cuándo dos vectores son paralelos. Y sabemos que dos vectores son paralelos cuando uno es múltiplo del otro, ¿ya? O el producto cruz era 0, 0, 0, ¿se acuerdan? Ya, pero en este caso ocupo que ese vector entonces, como es paralelo, ¿ya? Al otro vector, uno es múltiplo del otro, es decir, el vector p sub 0p, que es ese, es un t por el vector a, b, c, con un t un número real, ¿cierto? Un múltiplo. Dijimos que este t puede ser positivo, negativo, un medio, qué sé yo, ¿cierto? Ya me sirve una constante por el vector, ya uno asume que eso es paralelo. Pero nosotros ya sabemos que p sub 0p era p menos p sub 0, ¿cierto? Cuando uno encontraba el vector p sub 0p, para llevarlo acá al origen, ¿ya? Lo que se hace, ¿cierto? Se hace la resta y me lo traslada acá, cuando hago p menos p sub 0, es decir, lo pone aquí, ¿ya? Pero en realidad el mismo vector, mira, ¿viste? Que te lo lleva acá, cuando hace esa resta. Entonces nosotros sabemos que ese vector p sub 0p corresponde al punto de llegada menos el punto de inicio, y ese t por a, b, c. Entonces, el punto P tenía coordenadas x, y, z, ahí están. El punto P sub 0 tenía coordenadas x0 y 0, z0, que están ahí, x0 y 0, z0. Y acá una constante por un vector, ustedes saben que esto es fácil operar porque si son coordenadas, estos se trabajan como son, se trabaja coordenada a coordenada, x menos x0, y menos y0, z menos z0, ahí está. Aquí, acuérdense que esta escala multiplica S, a S, a S, tengo T por A, T por B, T por C, y esto como es una igualdad, ¿cierto? Eso tiene que ser igual a esto, es decir, X menos X0 tiene que ser igual a T por A, Y menos Y0 tiene que ser igual a T por B, Z menos Z0 es igual a T por C, y llego a estas ecuaciones que están acá, ¿cierto? El tema es que yo puedo despejar el X, porque la recta está constituida por puros puntos de la forma X, Y, Z. Entonces lo que me interesa encontrar son esos X, Y, Z. Si yo despejo el X de acá arriba, ¿ya? Te va a dar que el X corresponde a X sub 0, porque este pasa sumando, más A por T. El Y va a ser Y sub 0 más B por T, ¿cierto? Acuérdense que T por B, B por T es lo mismo. Z, entonces va a ser igual Z0 más T por C.
Y estas son las famosas ecuaciones paramétricas de la recta. Esto sí que hay que aprendérselo. El t es un número real, y lo que va haciendo esto, te va entregando, de acuerdo a tu parámetro t, un punto de la recta. ¿Ya? Entonces, el t, por ejemplo, si fuera 1, tú lo reemplazas acá y te va a dar un puntito, pero que ese punto pertenece a la recta. ¿Ya? Siempre pertenece a la recta. Bueno, el tema es que hay que ponerle nombre a estas cosas. Yo con esto voy a hacer un ejemplo después de cómo se van comportando estas rectas para que vean que efectivamente estas ecuaciones te van dando, bueno, si quieren verlo de alguna forma, una cierta posición en la recta, en un cierto tiempo, por decirlo. Claro, por ahí está diciendo cuál es la fórmula de posición de tiempo. De acuerdo a un t, si tú quieres llamarle tiempo a ese t, claro, si el tiempo fuera 0, estás en el punto x0 y 0z0. ¿Te fijas? Esto se ocupa mucho después en cálculo 3, cuando nosotros tenemos que parametrizar curvas. ¿Ya? Ahí nosotros ocupamos el tiempo entre un intervalo y dibujamos una curva, y se ocupa justamente esta parametrización. Así que esto lo que te está entregando son todos los puntos que están en una recta en un instante t, en el instante que tú elijas. ¿Ya? El instante ahí tú vas a terminar, pero bueno, como las rectas son infinitas, en este caso uno dice que el t está en los reales. Entonces, por eso es que te va dibujando infinitos puntos. Para cada valor de t te dibuja un infinito punto, pero esos puntos están todos en la recta. ¿Ya? Muy importante. El vector ABC es el vector que está acá abajo, se llama vector director de la recta. ¿Ya? Si ustedes se fijan, van en la misma dirección. Y está acá, mira, A, B, C. O sea, ahí nosotros podemos identificar quién es ese vector director. Entonces, para determinar una recta, yo necesito su punto, un punto, y aparte necesito un vector director. Nada más para formar una recta. Entonces, siempre hay que encontrar ese vector director y además un punto. ¿Ya? Ok. Entonces, si tú despejas t de aquí, fíjate, si yo despejo el t, me queda x menos x0 dividido por a, ¿cierto? Después me queda y menos y0 dividido por b, z menos z0 dividido por c. ¿Por qué todas estas ecuaciones son iguales? Porque el t va a valer eso, el t acá vale lo mismo y el t vale lo mismo, entonces todas son iguales entre sí. Y esta es otra forma de escribir una recta. Estas se llaman las ecuaciones simétricas de la recta. ¿Ya? Donde, fíjate, aquí está el punto x0 y 0, z0, y acá están las coordenadas del vector director, el a, el b y el c. Por lo tanto, nuevamente, necesito un vector director y un punto para determinar su ecuación. Estas van a ser ecuaciones que van a determinar una recta en el espacio. ¿Ya? En algunas ocasiones, alguna coordenada de estas a, b, c puede ser 0, por ejemplo. ¿Ya? Puede ser 0, y ustedes saben que acá yo no puedo poner una coordenada 0. Estas coordenadas del vector director van acá abajo, mira, van acá abajito, entonces siempre no puede ser 0. Por lo tanto, cuando nos toque ese caso, es decir, cuando alguna de las tres coordenadas del vector director sea 0, nosotros, por ejemplo, que ahí dice, ¿qué pasa si el b fuera 0? Simplemente uno hace que eso es igual a eso, ¿ya? Y acá pone que el i es igual al i0. ¿Por qué el i es igual al i0? Porque el b vale 0, entonces desaparece acá. ¿Viste? Entonces te queda que el i es igual al i0. Por lo tanto, esa situación hay que tenerla presente cuando tengamos tengamos una de las coordenadas con 0. Puede ser cualquiera de las tres, pero en el caso de cualquiera de las tres, simplemente la ecuación simétrica queda de esta forma. ¿Ya? Bueno, vamos con los ejemplos y ahí vemos si ustedes van entendiendo o no, me van diciendo si les queda alguna duda, pero repito, necesito un punto y un vector director. Eso es lo que tenemos que hacer para encontrar la ecuación de una recta en el espacio. Incluso estas ecuaciones, como tienen tres coordenadas, yo, por ejemplo, me pongo acá y ya estoy trabajando en dos coordenadas, entonces también te sirve para R2. Por eso que yo lo hago para R3, ¿ya? Para R3. Ojo, podemos seguir en otra dimensión, pero las cosas, para visualizarlas, debemos trabajar en R3 y en R2. Ejemplo, dice, mira, determina las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta que pasa por el 1, 1 y el 3, 3. Mira ese ejemplo. ¿Ya? Mira ese ejemplo. ¿Cómo uno podría pensar de que, o qué es lo que me están pidiendo? Pero, profe, lo que me está pidiendo usted es esto. Yo ya sé encontrar eso de otra forma, obvio, si todos sabemos, pero la idea es encontrar acá. Ese es el punto 1, 1. Acá tengo el 1, 1, ¿cierto? Y después tengo el 3, 3.
Entonces tengo, ahí está el 1, 1, después tengo, voy a poner acá el 2, voy a poner aquí el 3. Ya, bueno, me quedó un poco, déjame graduar bien los ejes. A ver, para que esto quede lo más visible posible. Ya, entonces, por ejemplo, 1, 2, 3. 1, vamos a agrandar un poquito acá. 2, 3. Entonces el 1, 1 está aquí, entonces necesito el 1, 1, 1, 1 y el 3, 3. 3, 3. Ahí. Entonces acá estamos. Entonces fíjate que me están pidiendo la ecuación es paramétrica y recta que pasa por esos puntos que están ahí. Entonces esa es una recta que está ahí. Ahí, ¿cierto? Más o menos tiene que pasar por justamente. Uno conoce la ecuación de esa recta. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Si ustedes la miran así, bueno, antes de entrar a este curso, ¿cómo encuentran la ecuación de esa recta? ¿Cómo se encontraba esa ecuación? La ecuación más sencilla del mundo, pues, ¿cuál es? X igual a Y. X igual a Y, porque es la que pasa por aquí, pues, ¿no? Justamente por el medio acá. Ahí, la que pasa por ahí igual a X, ¿ya? Pero bueno, incluso yo podría llegar a esa ecuación, etcétera, pero ¿cómo la hacemos de forma con el parámetro? Ya ese t que aparece ahí es un parámetro. Ese punto pasa por acá. Esos son los dos puntos, el 1, 1 y el 3, 3. ¿Cómo encuentro ese vector director? ¿Cómo encontramos el vector director? Esa es la primera pregunta que yo les tengo que hacer. El vector director es lo primero que tenemos que encontrar, ¿ya? Bueno, el vector director se supone que si tengo dos puntos, el vector director es eso, ¿no? ¿Se acuerdan que acá arriba la ecuación, mira cómo era? Ese vector es como tener van en la misma dirección que este, ¿no? ¿Y qué es lo que hacíamos para encontrar el vector director? Siempre para encontrar el vector que va de aquí a acá, ¿cierto? Que sería ese vector, para llevarlo al origen, yo tendría que hacer el punto de llegada menos el punto de inicio. Así que el vector director, uno le pone acá que tiene coordenadas B, ¿ya? Que va a ser igual al punto de llegada, es decir, al 3,3 menos el vector 1,1. Ese es tu famoso vector director. Es decir, el vector 2,2. O sea, que por aquí está el 2,2, ahí está el 2, acá está el 2. Entonces por aquí hay un vector, ¿cierto? Que es ese, que es lo mismo que tener el vector que está acá arriba. ¿Se fijan? Tienen igual magnitud, etcétera. Está trasladado. ¿Ok? Entonces está jugando el rol de este vector director que está acá. ¿Ok? ¿Se entendió eso o no se entendió? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el vector director. Repito, que si tengo dos puntos, el vector director simplemente va a ser el punto de llegada menos el punto de inicio. Nada de extraordinario de lo que hemos hecho. ¿Ya? Ahora, las ecuaciones paramétricas eran así, ¿no? Mira, eran x es igual, ¿cierto? x0 más una A por t, tengo que el i es igual i0 más un b por t, donde el a es ese valor que está acá y el b es ese valor que está acá y el x0 y 0 es un punto que pertenece a la recta. O sea, tú puedes elegir cualquiera, pero aquí uno por orden le pone a este, al de arriba, al 1, 1 le pone x0, le pone y0, y estas son las famosas ecuaciones paramétricas. Entonces uno reemplaza aquí, mira. Si tú reemplazas, ¿cuánto me queda el x y cuánto me queda el y? Bueno, pero profe, el x0, el y0, el 1, 1, entonces estos dos son 1 y 1. Perfecto, 1 y 1. Y después el a y el b, que son las coordenadas del vector director, van multiplicadas por t. Ah, entonces me queda 1 más 2t y 1 más aquí 2t. ¿Y qué está pasando? Que estas son las famosas ecuaciones paramétricas. ¿Ya? Obviamente aquí el t pertenece a los reales, t es un número real, y estos se llaman las ecuaciones paramétricas. ¿Ya? Ecuaciones paramétricas. Entonces, lo que yo te quería comentar delante era que estas ecuaciones a mí me van describiendo cualquier punto de la recta, o sea, de esta recta tiene infinitos puntos. Para cada valor de t que tú entregues, te va a entregar un punto que pertenece a la recta. Por ejemplo, voy a dar puntos fáciles, no voy a meter con números
digamos, con raíces, cosas raras. Pero, por ejemplo, mira, el t es un número real. ¿Qué pasa si el t vale 0? Para t vale 0. ¿Qué punto me entrega que está en la recta? Ojo, t en los reales, cualquier punto te sirve. Cualquier t que tú te imagines lo puedes reemplazar acá y te entrega un punto en la recta. Por ejemplo, si el t vale 0, ¿qué está pasando? Este muere y este muere. Entonces te entrega el punto 1,1. Ah, mira, me entregó este puntito. ¿Ya? Por ejemplo, si el t vale 1, no sé, ¿qué punto me entrega? Ah, aquí me da 3 y abajo me da 3. Mira, me entrega el punto 3,3. Oye, pero ¿y qué pasa si le doy el t un medio? Pero si se puede, sí, obvio que sí. ¿Qué pasa si el t vale un medio? ¿Cuánto me da acá? Me da aquí 2 y acá me da 2. Ah, pero mira, también está en la recta. Entonces, cada valor de t que se te ocurra, en lo que tengas en la mente, tú lo puedes reemplazar aquí en tu fórmula y te va a entregar sí o sí un punto de la recta. ¿Ok? ¿Se entiende eso o no se entiende? Eso es lo que estamos generando. Estas ecuaciones describen entonces la, la recta de otra forma, de acuerdo a un parámetro, t, que se llama. ¿Se entiende eso o no se entiende? Y esto también es válido para rectas en el espacio, entonces eso es lo interesante. ¿Ok? Bueno, ¿cómo sacamos las ecuaciones simétricas? Bueno, despeja el t de aquí, que hay que despejar el t de acá, y despeja el t de acá. Entonces, ¿qué pasa si despejamos el t de la parte izquierda? Me queda que t es igual a ¿cuánto? Bueno, x menos 1 partido por 2, x menos 1 partido por 2, y además, bueno, voy a despejar ahí el t, x menos 1 partido por 2, y el t de la otra ecuación te queda y menos 1 partido por 2. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Entonces, como t es igual a esto y t es igual a esto, necesariamente implica que s tiene que ser igual a eso. Y ahí te dan las ecuaciones paramétricas. Esto implica entonces que x menos 1 dividido por 2 tiene que ser igual a y menos 1 dividido por 2. ¿Ya? Pero, bueno, uno podría decir, ¿cómo llego a la otra ecuación, profe? A la ecuación que yo conocía, que es igual a x en realidad, porque también podemos pasar, ¿ya? Antes, pongámosle un nombre, estas son las famosas ecuaciones simétricas, ¿ya? Ecuaciones simétricas de la recta. O sea, estas representan lo mismo, ¿ya? Representan lo mismo acá. Todos los puntos que se satisfacen esta igualdad son puntos que pertenecen a la recta. Ahora, ¿cómo llego a la ecuación que uno conoce con y igual a x? También se podría, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer eso? Con y igual a x, ¿cómo podríamos llegar a la ecuación cartesiana y igual a x? Producto cruzado. Por ejemplo, acá puedo multiplicar cruzado y me queda 2x menos 2 es igual 2y menos 2. Se te van las 2 y te queda que 2x es igual a 2y, se van los 2 y queda que x es igual a y. Y ahí tienes tu ecuación que tú ya sabías cómo se encontraba. ¿Se fijan? Que tomé un ejemplo bien básico para explicar todos los elementos que tienen de una recta, un vector director, necesito un punto, puedo llegar a partir de la ecuación simétrica a la ecuación que uno conoce, ¿cierto? Y esa es la idea. O sea, siempre en su cabeza necesito un punto y un vector director para generar una recta. Nada más. Ahora, estos vectores directores a veces están escondidos, el punto está escondido, ya es otro tema, pero ya con esto yo podría decir, mira, con esto puedo hacer todos los ejercicios de recta. ¿Ya? Vamos. Determina las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta que pasa por dos puntos, ahora en R3. Pero en R3 es exacta, perdón, no sé por qué se fue por ahí. En R3 es exactamente lo mismo, ¿ya? Que en R2, pero uno le añade una coordenada. Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones? Primero, ¿cuál es el vector director? ¿Ya? Vector director ahí. No sé si lo ponen B o B sub D. Deja ver, B nomás, ya. El vector B. ¿Cómo encuentro las coordenadas de ese vector B? ¿Qué había que hacer? Restar el vector de llegada con el vector de inicio. Ya, entonces el vector B, uno dice que es el Q menos P. Q menos P. Es decir, si uno calcula eso, te queda 6, entonces me queda 9. Dime tú si estás de acuerdo. 1 menos 2 me queda menos 1, y después te queda 2 menos 4 menos 2. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe.
Oye, ¿y qué Sí, pasa profe. qué pasa si lo hago al revés? P menos Q. O sea, sí, P menos Q. Invierte el sentido, ¿no? Pero me entregará la misma ecuación de la recta. Es decir, mira acá arriba. Si yo hubiera hecho, por ejemplo, en vez de hacer el 3-3, hubiera hecho al revés, el 1-1 y el 3-3 acá. Acá me hubiera dado el menos 2-2, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces acá hubiera sido menos 2 y menos 2. Y esas ecuaciones entregan puntos de la recta igual, ¿o no? Te entregarán Sí. los mismos puntos. Por ejemplo, ¿cómo obtengo el punto 2,2? Con t menos un medio, ¿no? ¿Sí o no? Con t menos un medio me da el punto 2,2 porque está en la recta. Entonces, claro, da lo mismo la recta que haga. Va a ser igual. Pero claro, uno por orden dice ya le llegaba menos el punto de inicio. Pero bueno, para eso es para que lo tengan presente ahí. Ya, ¿qué más? Ya, pues con eso hacemos las ecuaciones paramétricas. El X, el Y y el Z. Ya, dame, ¿qué punto quieres elegir? Elijamos el primero también, pues el X0, este es el Y0 y este es el Z0. Por lo tanto, debiese ser menos 3. Después sería, acuérdate que este es el A, este es el B y este es el C. Entonces sería menos 3 más 9 por T. Después sería 2 menos T. Después sería el punto 4 menos 2T. Estas son las ecuaciones paramétricas. El T es un número real. Y las ecuaciones simétricas debiese ser x más 3, x más 3 dividido por 9 igual y menos 2, si tú quieres dividirlo acá por menos 1, igual z menos 4 sobre menos 2. Ahí. Y estas son las ecuaciones simétricas. ¿Ya? Estas son las ecuaciones simétricas y estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Se entiende eso o no? ¿Vamos bien o no? Sí, profe. Ya. Entonces, como yo tengo una recta y esa recta tiene un vector director, ¿ya? Tiene ese vector director, ¿cierto? Yo te pregunto, si tengo otra recta y tengo este vector director de esta recta, ¿cuántas dos rectas son paralelas? Entonces, ¿cuándo dos rectas van a ser paralelas? Cuando uno es múltiplo de otro. Cuando los vectores directores sean paralelos, ¿o no? Y eso ocurre cuando uno es múltiplo del otro. Entonces, todo se reduce a trabajar con vectores. Dos rectas van a ser paralelas si los vectores directores de cada recta entonces son paralelos. Y eso sé cuándo ocurre, cuando uno es múltiplo del otro. Y por el contrario, o por otro sentido, por ejemplo, ¿cuándo dos rectas son perpendiculares? Si tengo ese vector, por ejemplo, y tengo ese vector que está acá. Vector director de acá de la recta, vector director de acá. Entonces, dos rectas van a ser perpendiculares cuando sus vectores directores son perpendiculares. ¿Y cuando dos vectores son perpendiculares? Cuando el producto punto es 0. ¿Se fijan? Entonces, yo ni siquiera sé, o para determinar eso que acabo de decir, simplemente necesito los puros vectores directores. Mira, sean L1 y L2 dos rectas, con vectores directores respectivamente, B1 y B2. Así les puse, B1 y B2. Entonces, las dos rectas van a ser paralelas siempre y cuando estos dos sean paralelos. Es decir, uno es múltiplo del otro. O si quieres el producto cruz 0, 0, 0. ¿Ya? Pero yo prefiero este, que es más rápido. Después, dos rectas van a ser perpendiculares si solo si los vectores directores son perpendiculares. ¿Ya? Y eso ocurre cuando el producto punto entre los vectores sea 0. Así que estamos aplicando la teoría que ya sabemos de vectores. ¿Se fijan? La recta en realidad tiene un vector director ahí que es el famoso que nos permite a nosotros determinar estas situaciones. Por ejemplo, mira estas rectas. Esto no quiero bajar un poco, o no sé si puedo hacer, a ver. Ya, no sé si alcanzan a ver bien ahí las dos rectas. Menos 1 más t sub 0, 2 menos 3 sub 0 y t sub 0.
Ojo que este t puede ser cualquier letra, ¿ah? Uno acostumbra al t sub 0, t sub 1, para después, claro, como uno dice el tiempo, pero bueno, es una cosa de notación simplemente. Y esta es mi recta L1 y esta es mi recta L2. ¿Qué pasa con esas dos rectas? ¿Qué pasa con esas dos rectas? En realidad, yo se las podría entregar ahí, en la recta L2. ¿Ya? Pero aquí le puse un 1 porque uno sabe que acá abajo hay un 1, ¿cierto? Ahí sabe que acá hay un 1. Entonces, pregunta, ¿cómo serán estas dos rectas? ¿Paralelas o perpendiculares? Bueno, quizás no son nada, quizás son dos rectas que son así y no son perpendiculares ni paralelas, puede ser. Son dos situaciones, son tres situaciones. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿cuál es el vector director de esta recta? ¿De dónde lo saco? ¿Cuál es el vector director de esta recta? ¿Alguien me podría decir de dónde está, de dónde sale el vector director? De los números de antes. O sea, el menos 1, el 2 y el 0. No, porque ese corresponden al punto. Mira, mira, vamos a la ecuación. Por eso les decía, esta es la ecuación paramétrica, la general. Esos numeritos que van aquí solitos son el punto inicial, ¿cierto? O un punto que pertenece a la recta, cualquiera. Pero el vector director son estos. Esas son las coordenadas del vector director, ¿viste? A, B, C. ¿Dónde están metidas en nuestra ecuación paramétrica? Ahí, al ladito del parámetro T. Al ladito del parámetro T. Entonces, para extraer el vector director, yo, por ejemplo, mira, el vector director aquí nos dio 2,2 en ese. ¿Dónde debería estar en mis ecuaciones paramétricas? Aquí. Ahí está el 2 y ahí está el 2, ¿viste? Están acompañando el parámetro T. Entonces yo te pregunto, aquí, en esa recta, ¿cuál será su vector director? Son los que acompañan al parámetro T, sub 0 en este caso. Es decir, si uno le pone acá B sub 1, ¿qué sería B sub 1? Lo voy a hacer acá, después lo voy a borrar, porque abajo lo tengo hecho. B sub 1, ¿cuánto sería el vector B sub 1? El que acompaña el T sub 0 en la primera acá. ¿Quién es? Aquí. Uno, Un 1, ya. Después la segunda, un menos 3 menos 3 y 1. y 1. Ya. Y acá, es B sub 2. Porque este es el vector director de la recta B sub 2. ¿Dónde aparece cuando tengo la forma simétrica? Ah, pero profe, mire, fácil, porque aquí estamos, miren, A, B, C. Ah, los que están abajo, pero ojo, que tiene que estar X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Esos son los que están acá. Si tengo Z menos alguien, Y menos alguien, Z menos alguien, ahí están. Chun, chun, chun. Entonces, nuestro ejemplo, ¿cuál será el vector director? Aquí. Tengo X menos algo, Y menos algo, Z menos algo. Sí, pues está bien. Entonces, el vector director de eso, ¿cuánto es? 1, 1 y 2, ¿o no? Entonces, esos son los vectores directores de la recta. Pregunta, ¿qué relación hay entre ellos? ¿Serán paralelos? ¿Son paralelos? ¿Uno es múltiplo del otro ahí o no? No. No. No, pero No. ¿Serán perpendiculares? Es decir, el producto de puntos me da 0 ahí o no? Sí. Entonces te queda 1 por 1, después te queda menos 3 y después te queda 2. Entonces 1 por 1 es 1, después te queda menos 3 y después te queda 2. Ese con ese te da que es 0. Por lo tanto, estas rectas entre sí, si uno las grafica en el espacio, son perpendiculares. ¿Ya? Eso es lo que acabo de anotar acá abajo. Lo voy a anotar acá. El vector V1 sale de aquí, ¿viste? 1 menos 3, 1. El vector V2, 1, 1, 2. Ahí está. Claramente uno no es múltiplo del otro, pero el producto punto es 0. Lo que implica que estos dos vectores son perpendiculares. Si los vectores son perpendiculares, quiere decir que las rectas también son perpendiculares. ¿Se fijan? Entonces todo está conectado con lo que ya habíamos hecho de vectores. ¿Mm? Oye, y si te hago esta pregunta, mira, yo siempre se me ocurren cosas por el camino, pero mira, si tengo esto, x menos 4 dividido 2 es igual 2 menos y dividido 3 y es igual z menos 3 partido por 2. ¿Cuáles son las coordenadas del vector director ahí? ¿Cuáles son las coordenadas del vector director de esa recta? 2 menos 3 y 2. Exacto, pillaste la trampa, ¿cierto? Porque fíjate, arriba siempre es x menos algo, y menos algo, y menos 2 igual te sirve, pero el z, siempre están el x, el y y el z acá de los primeros.
Pero aquí está el x, ningún problema, pero acá está el número antes que la variable. Entonces, para ese caso, tú puedes factorizar por un menos ahí y te queda i menos 2, ¿cierto? Dividido por menos 3, que es lo mismo, y por 3, ¿cierto? Ahí, pero ese menos pasa abajo, es decir, i menos 2 partido por menos 3. Entonces aparece el signo ahí de este valor es menos 3. Por eso dijiste 2 menos 3 y el 2. ¿Ya? Cuidado con eso, lo dejo como una observación. Ojalá que ahí si les pasa se acuerden de mí, ¿cierto? Y vean ahí el video de esta situación. Otro ejemplo. Dice, encuentre la ecuación de la recta L perpendicular a las rectas dadas que pasa por el punto menos 4, 7, 3, donde L1 es esta y L2 es esa. Aquí siempre yo les recomiendo a los estudiantes que es bueno hacerse una idea, hacer un dibujo de lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, supongamos que acá encuentre la ecuación de la recta y dice perpendicular a estas dos rectas. O sea, supongamos que acá tiene una recta, otra recta, no sé si se cortan, no tengo idea, pero yo quiero una recta que sea perpendicular acá. Ahí, que siga la recta ahí. Que sea perpendicular a ambas dos, a esas rectas que están ahí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué se le ocurre, por ejemplo? Seguí viendo la recta así tal cual, yo no puedo hacer, tengo que trabajar con sus vectores directores. Y esta cosa, los vectores directores son los que mandan aquí. ¿Ya? Pregunta, ¿cuál es el vector director de la recta 1? Pongámosle B sub 1 ahí. ¿Cuáles son las coordenadas del vector director de B sub 1? De la recta L1. ¿Cuáles son? Menos 4, 2 y 0. Menos 4, 2 y 0. Perfecto. ¿Por qué pasaba esto? ¿Se acuerdan cuando yo les puse delante cuando z igual a alguien? Quería decir que en este caso la coordenada del vector director de la tercera, ¿cierto? Acá es 0. ¿Ya? Eso está muy bien. De la recta L2, por ejemplo. ¿Cuál es el vector director de esa recta? Esa se la 3, saben. menos 4 y menos 2. Bien. 3, menos 4 y menos 2. Que son las que están aquí. Entonces, fíjate, tengo dos vectores. Chun, chun. Y yo necesito una recta que sea perpendicular a las dos rectas dadas. Simultáneamente. Es decir, necesito un vector que haga esto. Que haga eso. La pregunta mía es, ¿cómo encuentro ese vector? ¿Cómo encuentro ese vector que está acá? Es Con el producto cruz. bien, súper bien. Eso es lo que esperaba que sea. Cuando uno, bueno, la clase pasada o anterior a esa clase pasada, vimos que si yo hago el producto cruz de S con S, lo que estoy encontrando es otro vector. Pero ¿cuál es la gracia de ese vector? Que es perpendicular a S y a S. Por lo tanto, el vector B que andamos buscando, ¿ya? Va a ser el producto cruz, B sub 1, cruz el vector B sub 2. Es decir, esto lo hacemos rápido, ¿cierto? Esto era itongo, j-tongo, k-tongo. Acá entonces te queda menos 4, 2, 0, 3, menos 4 y menos 2. Pregunta, si los pongo al revés, ¿qué pasa? Le cambia el signo y eso por la Del dirección. signo. Te cambia el signo, eso es por la dirección, pero ¿te serviría para construir tu recta? Sigue Porque siendo perpendicular. Sí. sí, porque sigue siendo perpendicular a los dos vectores que están acá. Entonces también te sirve. Entonces no hay como equivocarse, lo único que hay que saber es cómo encuentro un vector perpendicular a dos vectores. Pero el profe dijo que era con el producto cruz. Listo, ya hacemos el producto cruz y si lo hace al revés no importa. Si a mí me da ese, a ti te va a dar ese. Pero igual te va a servir porque la recta es eso. Puede ser acá el vector, me da lo mismo. ¿Ya? Así que no hay como equivocarse, solamente hay que determinar ese vector director como producto cruz. Ya, ¿cuál es la primera coordenada? A ver, calculemos rápidamente. ¿Cuál sería? Ustedes saben hacer esto, ¿o no? Ya, entonces, cuando hacemos eso, me da menos 4. ¿La segunda cuánto es? Voy a echar por aquí. Ahí. Menos 4. 8.
¿Seguro? Menos 8, perdón. Menos 8. Sí, ahí por ahí sí, menos 8. ¿Y la tercera? La tercera coordenada, 10. Ahí está, ¿cierto? Entonces, este es un vector que es perpendicular a S y S. Entonces tenemos esa situación. Si quieren, incluso podemos dibujar. Acá tenemos S, no sé si, pero deja hacer una flechita. Ya ahí tenemos un vector. No sé, por ejemplo, ahí, por ejemplo, tenemos el otro. Ya voy a ponerlo aquí, ¿cierto? Porque acuérdense, cuando le entregan una pura coordenada es porque está desde el origen. Y lo que nosotros estamos encontrando es ese vector que está ahí. Ahí. Bueno, déjame. No me sale. Ahí sí. Ya, ahí. Ya, entonces eso es lo que estamos encontrando. Justamente ahí. ¿Se fijan? Entonces ahí tengo el vector, no sé, si quieren llamarle B1, este llamarle B2, y este era B1 cruz B2. ¿Ya? Esa es la situación. Por lo tanto, es el vector que a mí me sirve como vector director de la recta que yo necesito, y además tengo un punto que me entregan, entonces llegar y abrazarse, como dicen, ¿cierto? Porque el X y Z, ¿cuáles van a ser las coordenadas o las ecuaciones? ¿Cuáles van a ser? Van a ser menos 4, después tengo acá el 7, y después tengo acá el 3, después son todas, este acuerde que es el A, este es el B, y este es el C, ¿cierto? Y ahí uno, en la ecuación, van los puntos acá, y estas van multiplicadas por T, es decir, menos 4 por T, menos 4 por T, después te queda menos 8 por T, y después te queda más 10 por T. Y esas son las ecuaciones paramétricas. Ya con esa uno puede decir que la tengo lista, porque encontrar las ecuaciones simétricas, despejar el T y estamos listos. ¿Cierto? Si alguien quiere, no sé si piden las ecuaciones paramétricas, simétricas, no, piden cualquiera. ¿Ya? Con cualquiera de las dos, ahí me sirve. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Se entiende eso o no se entiende? O sea, al final las rectas se trabajan con los vectores directores simplemente. ¿Ok? A ver, ¿cuál podemos tomar? Por ejemplo, a ver, ¿qué ejercicio es? Ejemplo A, B. Bueno, no sé. Pongamos acá ejercicio. Ejercicio. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo lo siguiente? Determine, dice. Determine. Bueno, si es que existe. Dice el punto de intersección de las rectas siguientes, de las siguientes rectas. Por ejemplo, dice L1 va a ser igual, bueno, X menos 1 dividido en 2 es igual Y más 3 dividido 4, y acá te queda 5 menos Z, y la recta L2 va a ser acá X menos 4 igual Y menos 3 dividido por 2, y acá igual Z menos 2. Ya, ¿cómo encontramos, por ejemplo? Pongámosle parte A este. Vamos a hacer dos de estos. Vamos a poner ahí. Ya. Ahí, denme un segundo que esta cosa está un poquito lento. Ahí está. Dice, determine si es que existe el punto de intersección de estas dos rectas. ¿Cómo podríamos trabajar eso? ¿Cómo lo podríamos hacer? Viendo que no sean paralelas. Ya, pero sí. Bueno, ¿y son paralelas o no? ¿Son paralelas o no? Ya, pero mira, más que eso, piensa en lo siguiente. Yo tengo dos rectas, ¿cierto? Dos rectas. Me están pidiendo un punto de intersección. Esta recta que está aquí tiene esta ecuación. ¿Ya? Y esta que está acá tiene otra, oye, ¿cierto? Pero fíjate que
si las dos rectas se están intersectando, quiere decir que tienen un punto en común, ¿o no? Eso es lo primero que hay que saber, porque tienen un punto en común. ¿Ya? Si uno lo mira de otra forma, podríamos decir de que esta recta en algún instante t va a ir pasando y va a llegar a este punto, y esta recta en otro instante, que no necesariamente tiene que ser el mismo de allá, también va a llegar acá. Entonces van a pasar por aquí. Así que lo que hay que hacer acá es transformar esto a las ecuaciones paramétricas. ¿Ya? Entonces mira, por ejemplo, L1. Ya, solución pongamos aquí. Supongamos, copiamos esta cosa nomás. Piensa cómo llevamos esa recta a su forma paramétrica. El X, el Y y el Z. Ya, para L1. Ahí. ¿Cuáles son las ecuaciones paramétricas de L1? A ver si uno tiene que ser capaz de pasar de aquí a acá y de acá a acá. Son las dos formas. ¿Cuál es el punto acá? Serían 2 menos t. Acuérdate que los que 1 están más acá. 2t, Eso, 1 más Ah, ya. 2t. Era al revés. 1 más 2t. ¿El I cuánto sería? menos 3 más 4t, Menos 3 más 4t. ¿Ya? ¿Y el Z? menos 1, Menos no, 5, menos t. no, Menos 5, menos t, no sé, pues mira. Despeja el t. 0. Se supone que si tú Menos despejas, 5. si tú despejas el t de acá, 5 menos t, me tiene que dar esto. Si despejo el t de aquí, me tiene que dar esto. Si despejo el t de acá, me tiene que dar eso. Entonces acá si despejo el t, me da x menos 1 partido por 2, bien. Y acá, y más 3 partido por 4, bien. Acá si despejo el t, me tiene que dar esto. Entonces aquí parece que hay un detalle, ¿no? ¿Cuánto sería el z? 5 menos t, A ver, 5 menos t. ¿Qué dice el resto? A ver, este lo pasamos acá y me queda 5 menos z. Ahí está, perfecto. Para la recta L2. Ah, ojo, le voy a poner, porque siempre estamos usando t, pero este t, como estoy trabajando con dos rectas, le voy a poner t sub 1 y t sub 2 al otro, para no confundirnos con los parámetros, porque no necesariamente tiene que ser el mismo t. ¿Ya? X y Z, porque esta es otra recta, no tiene nada que ver con la anterior. Entonces, por eso ocupo otra letra, t sub 1 más t sub 2. Ya, siguiendo la misma lógica, ¿cuánto sería esto? 4 más t, ¿de acuerdo? Después sí, serían 3 más 2t. Y acá debiese ser 2 más t aquí, ¿o no? La última. sí, profe. Ya, pero este lo voy a poner t sub 2. T sub 2, t sub 2, t sub 2. Entonces ahí tengo eso, tengo eso. Entonces, ¿qué estamos buscando con esto? ¿Por qué es más cómodo trabajar con estas ecuaciones paramétricas que las simétricas? Porque lo que estamos buscando ahora es que en algún punto, ¿cierto? En algún punto de estas dos rectas sean iguales, ¿o no? Es decir, la coordenada de X, de Y, de Z, sean iguales en ambas rectas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Simplemente tomar eso, igualarlo a eso, igualarlo a eso, y eso igualarlo a eso. Es decir, buscamos un valor de t sub 1 y t sub 2 de forma que ocurra la intersección. Entonces tenemos el sistema, Bueno, ¿cuál sería el sistema? 1 más 2 t sub 1 va a ser igual a 4 más t sub 2. Después tienes menos 3, déjame hacer bien el 3, menos 3 más 4 por t sub 1 va a ser igual a 3 más 2t sub 2. Después te queda 5 menos t sub 1 va a ser igual a 2 más t sub 2. Ahora, este sistema uno lo ordena, ¿cierto? Porque depende de t sub 1 y t sub 2. ¿Y a qué llegamos, por ejemplo? A ver, son 2t sub 1 menos t sub 2 es igual 3. Dígame si están de acuerdo. La 2 van a ser 4t sub 1 menos 2t sub 2 es igual, bueno, deben ser aquí 6, y la otra van a ser menos t sub 1, ¿cierto? Menos t sub 1 menos t sub
2 y esto van a ser igual a, ¿cuánto dice ser acá? Menos 3. Oye, ¿y cómo resolvemos este sistema? Oh, mira, ¿cómo resolvemos el sistema? Tiene 3 ecuaciones y 2 incógnitas. La primera y la segunda son iguales. La primera y la segunda son iguales. Entonces, cuando uno trabaje, se van a ir, ¿o no? La primera y la segunda son iguales. Entonces, uno podría eliminar una de estas. ¿Ya? Es decir, yo podría trabajar con estas dos, por ejemplo. Bueno, si son iguales, debe ser esta con esta. Trabajar esas dos, encontrar el T sub 1 y el T sub 2, porque la de arriba se va a cumplir automáticamente. Lo otro es usar matrices, pero no sé si sea tanto, ¿cierto? Con matrices, pero mira, si quieren hacerlo por matrices, también se puede. Voy a poner la fila 3 primero. Menos 1, y acá el menos 3. Ese de ahí va a matar a los que están más abajo. Porque después voy a poner la fila 1, que sería el 2, el menos 1, el 3. Yo creo que ya tienen la solución alguno, ¿no? Aquí 4, menos 2 y 6. Ya, ahí. Entonces ahí tengo, ahí, ¿cierto? Y la operación elemental es más largo quizá el proceso, pero bueno, la 1 con la 2 por 2, y ahí te queda menos 1, menos 3, cerramos, ¿cierto? Aquí te queda 0 porque por 2, menos 2, menos 3 me da acá, ¿cierto? Después te queda por 2, son menos 3 también, me está dando ahí. Y después la 1 con la 3 por menos 4, entonces, por 4 positivo, dice 0, ¿no? Por 4, 4 y ahí te queda 0, por 4 son menos 6, por 4 menos 6, ya, y ahí muere la última fila porque dijimos que la ecuación, la última, una dependía de la otra, la 2 con la 3 por menos 2, y ahí te está quedando menos 1, menos 3, ahí, ya. Después te queda 0, menos 3, y acá me queda 0, 0, 0. Uno podría decir que eso tiene infinitas soluciones, pero ojo que el rango es igual a 2, que es igual al número de variables que tengo. Entonces, esto sí tiene solución. Ese es el T sub 1 y este es el T sub 2. Pregunta, ¿cuánto vale el T sub 2? ¿Cuánto vale el T sub 2? El T sub 2 vale 1. 1, ¿Y el T sub 1 cuánto vale? 2, 2. Es decir, para este valor de acá, para ese valor de acá, las rectas debiesen estar en el mismo punto. Si esto no tiene solución, quiere decir que las rectas no se intersectan, ¿cierto? Eso uno podría decir una observación, ¿cierto? Si este sistema no tiene solución, no tiene solución, ¿cierto? Entonces, las rectas no se intersectan. No se intersectan. Ahora pregunta, aquí tengo las dos rectas. ¿Funciona o no? ¿Te da el mismo punto? Por ejemplo, aquí estoy trabajando con el T sub 1. Cuando el T sub 1 es 2, ¿en qué punto se intersectan? Se pongamos acá, se intersectan. Profe, Dime. me perdí un poco de cómo sacó T sub 2 y T sub 1. Ah, pero es un sistema, ¿no? Porque acá, mira, tengo menos 3 T sub 2 igual a menos 3. Menos 3 T sub 2 es igual a menos 3. Entonces el T sub 2 vale 1, ¿cierto? Porque pasa dividiendo. Ahí está. Ahí está el T sub Ah, 2. ya, no lo había visto de esa forma. Y después lo reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones y te da el T sub 2. ¿Ya? Entonces pregunta, cuando vale el T sub 1 es 2, ¿qué punto me entrega acá? Arriba. ¿Cuál es el punto? ¿Serían? ¿Cuánto? ¿El punto? Reemplacemos. Ahí. La primera, el X, ¿cuánto sería? 5 me da a mí, ¿de acuerdo, no? Sí, Y después 8 menos 3, 5 de nuevo. Y después debe ser el 3. Cuando el T sub
1 vale 2, me entrega el punto 553. Es decir, el t sub 2, si tú lo reemplazas acá, también debiese ser el mismo punto. Mira, pero el t sub 2 vale 1. ¿Cuánto me da acá? 5. Acá te da 5 y acá te da el 3. No necesariamente tienen que ser los mismos valores, t sub 1, t sub 2, porque son distintas las rectas, por lo tanto son distintos los parámetros que van a estar insertos en ella, van a trabajar de forma distinta, pero van a llegar al mismo punto en algún valor de t o en algún tiempo, si tú quieres. Quizá una se demora más que la otra, pero en algún minuto, para esta recta y para esta recta, hay valores de t sub 1 o de t sub 2 que van a estar pasando por el mismo punto, ¿ya? A veces no hay rectas, ¿ya? No hay intersección, perdón, de rectas, pero, por ejemplo, no sé, si quisieran ver, por ejemplo, esta, mira. A ver, no tiene solución, la recta no tiene solución. Por ejemplo, a ver, le puse A, pongamos acá el B, lo mismo, pero hagan después todo si ustedes quieren en sus casas, ¿cierto? El X, por ejemplo, mira la recta. Esto es 4 más 2t sub 1. El Y es igual menos 2 menos t sub 1. Y el Z es igual 3 menos 5 t sub 1. Por ejemplo, esta yo le puedo llamar L1 a esa recta. Y la L2, X y Z, a ver, X puede ser 1 menos 2t sub 2. Se lo entrego en forma paramétrica para que sea más rápido. Creo que la idea se entiende de pasar ahí y t sub 2. Estas rectas, por ejemplo, yo les aseguro que no se intersectan. ¿Por qué? ¿Por qué no se intersectan esas rectas? ¿Cómo te queda el sistema? Hacemos rápido, este sería recreo. Sigo el sistema. Bueno, 4 más 2t sub 1 debe ser igual a 1 menos 2t sub 2. De aquí yo tengo que 2t sub 1 más 2t sub 2, esto va a ser igual a menos 3. Ya, después tengo menos 2 menos t sub 1, eso tiene que ser igual a menos 4 menos t sub 2, lo que implica que menos t sub 1 más t sub 2, esto tiene que ser igual a menos 2, me da a mí. Y la última, tienes que 3 menos 5 por t sub 1 es igual a t sub 2, es decir, menos 5, t sub 1 menos t sub 2, esto también vale menos 3. Ahí. Me quedó muy feo el 3. Ahí. ¿Por qué este sistema no tiene solución? ¿Por qué este sistema no tiene solución? ¿O si tiene solución? ¿Quién me puede decir por qué no tiene solución este sistema? ¿O si tiene? A lo mejor yo me equivoqué, no sé. Trabajemos más rápido, no con matrices. Por ejemplo, con estas dos ecuaciones. Puedo obtener rápidamente el t sub 1, ¿no? Si este lo multiplicas por 2, se van a ir los t sub 1 y te van a quedar 4t sub 2 es igual a, bueno, ahí debe ser ¿cuánto ahí? Son menos 4, son menos 7, ¿no? El t sub 2 menos 7 cuartos me da. El t sub 2 menos 7 cuartos. ¿Sí o no? Porque estoy por 2. Son menos 4, menos 3, son menos 7. Claro, y aquí son 2 y 2 son 4, menos 7 cuartos. Pero si yo lo reemplazo acá, por ejemplo, t sub 2, me queda menos t sub 1 es igual a menos 2 menos, entonces me queda más 7 cuartos. Ya, pero el 2 son 8 cuartos. Entonces el t menos t sub 1 vale menos un cuarto, es decir, el t sub 1 vale un cuarto.
¿ya? Entonces, con eso, como yo trabajé con estas dos ecuaciones, esos t sub 1 y t sub 2 también deben cumplir acá abajo, ¿ya? Y eso es lo que parece que lo está cumpliendo, ¿no? Porque me queda menos 5 veces el t sub 1, que sería un cuarto, menos 7 cuartos, dice que es igual a menos 3. A ver, son menos 5 cuartos, menos 7 cuartos. Me parece que sí da, ¿o no? A ver, son... Pucha, no son los rectas que necesitaba, porque parece que sí me está entregando solución, ¿ven? A menos que me haya llegado a anotarlas, porque ahí me quedan menos 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, menos 12 cuartos, que me da menos 3. Sí me funciona. Pucha, no son las rectas. Profe, creo que no toma el signo. Ah, Sí, además... creo que era más 7 cuartos porque era menos 7 cuartos. ¿A dónde, dónde, dónde? Dime. ¿Dónde? ¿En la tercera? ¿Ya aquí? Sí, Sí, profe. Ah, puede ser. era Porque... menos 7 cuartos. ¿Y el T sub 1 cuánto había dado esto? ¿Te acuerdas del T sub 1 cuánto dio, no? Un cuarto Un Un cuarto. cuarto. positivo. Un cuarto. Ah, ya, entonces Sí. anoté mal aquí. Entonces menos 5 por T sub 1, el T sub 1 un cuarto. Ah, pero menos, menos más, ¿cierto? Ahí, eso es lo que tú me Sí, decías. ahí se había equivocado. Sí. Ah, perfecto. Porque ahí sí, ahí te da 7. Claro, ahí sí que esto no es igual. Sí, perfecto, porque te quedan menos 5 y más 7 sobre 4. Estos son un medio, ¿no? Por cierto, porque son 2 cuartos, un medio. Igual a menos 3, no. Entonces, claro, este sistema no tiene solución, ¿cierto? Entonces, esos son por ese motivo que se supone que esos T sub 1 y T sub 2 tienen que cumplirse para las tres ecuaciones. En este caso se cumple para estas dos, pero en la tercera falla. Entonces, podemos decir que las rectas no se intersectan, ¿ya? Entonces, este sistema no tiene solución. No tiene solución, entonces las rectas no se intersectan. ¿Ok? Esa es la idea, ¿ya? No se intersectan. ¿Vale? Podemos notar incluso este valor de t acá, que este valor funcionan para estas dos, ¿ya? Pero no me funciona para la última. Esta es la que está fallando. ¿Okay? Bien, vamos a tomar una pausa, después vamos a volver con el otro objeto de estudio. Repito, hay muchos ejercicios de esto. Puedo pedirle una recta perpendicular a otra que pase por una intersección entre dos rectas. Puedo mezclar, ¿cierto?, las cosas que estamos viendo, pero siempre tenéis que tener presente que se está trabajando con los vectores directores y los puntos de intersección siempre se sacan, o es más fácil sacarlo con estas ecuaciones que son de forma paramétrica, ¿ya? Vale, ¿cuánto tomamos? ¿10, 15 minutos? ¿Cuánto son las 11:55? ¿Les parece volver a las 12:10? ¿Sí? Ya, dejémoslo hasta las 12:10. ¿Vale? Ponga la pausa y volvemos luego. Entonces, si tienen consultas, dudas, vean ahí lo que hicimos y me preguntan a la vuelta. ¿Vale? Ok. Para mudar la grabación, como les decía, vamos a trabajar ahora otro objeto que son los planos. Bueno, también tienen una ecuación en particular, pero lo mismo que las rectas. Ya sabemos que para determinar una recta necesito un punto, un vector director. ¿Ya? En este caso, para determinar la ecuación de un plano, porque un plano está dado de esta forma, de forma infinita. Obviamente aquí tengo una representación de un plano, pero eso continúa al infinito, ¿cierto? Se expande, y la idea es que este plano tiene infinitos puntos también, ¿ya? Este plano tiene infinitos puntos, ¿ya? Muchos infinitos, ¿cierto? Muchos puntos que están acá, y la idea es encontrar una ecuación que me relacione o me permita a mí determinar si un punto pertenece o no pertenece a un plano. Esto es un objeto que también se ocupa bastante en cálculo 3, ahí vamos a trabajar con la ecuación de este plano también, así que por el momento es necesario conocer la forma, y lo típico, ¿eh? Vamos a determinar su ecuación, la voy a demostrar y después vamos a hacer ejercicios y ejemplos de cómo funciona todo. La verdad es bastante sencillo si es que uno después le echa una repasada, si es que no logran entender algo ahora, no es tan complicado, ¿ya? No debe ser, porque al final uno se aprende las fórmulas, pero lo interesante de todo esto es de dónde vienen las cosas. Un plano pi, así se anotan, ¿ya? Pi sub 1, pi sub 2, pues así se anotan los planos, ¿ya? Dice, queda completamente determinado si conocemos un punto que pertenece a ese plano y además un vector normal, ¿ya? El vector normal
o perpendicular, ¿ya? Se va a denotar en este caso como ABC, igual que el vector director, pero en este caso recordad que este vector es un vector perpendicular, que no sea el vector nulo, es decir, que sea distinto del vector 0,0,0. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia? ¿O cómo llegamos a la ecuación de un plano? Yo acá lo traje escrito, pero la idea es lo siguiente. Se supone que me piden, yo tengo un punto que pertenece al plano, es decir, por ejemplo, acá yo consideré este punto que tiene coordenadas x0 y 0, z0, y yo digo, bueno, si yo me considero o un punto pertenece al plano, por ejemplo, acá tomé este punto Q, sí, solo sí va a ocurrir que ese punto, que ese vector que está acá, va a ser perpendicular a ese vector que está aquí, al vector normal. ¿Ya? Fíjate, si yo considero un punto P sub 0, el P sub 0 que vi acá, y yo considero otro punto que está acá, bueno, puedo generar este vector, pero ¿cuál es la gracia? Que ese vector igual sigue siendo perpendicular a este vector normal. Recuerda que este vector normal yo lo puedo mover como quiera. Mira, siempre es perpendicular al plano. Por donde tú estés, siempre ese vector va a ser perpendicular al plano. Mira, donde tú te ubiques. Es decir, donde tú hagas un vector acá, ese vector va a ser siempre perpendicular a ese. ¿Ya? Entonces, por eso es que acá basta con tomarse, ¿cierto? Un punto acá, ¿cierto? Otro punto acá y hacer ese vector y hacemos que sea perpendicular. Entonces, esa es la característica de un plano. Todos los puntos que están acá, ya todos los vectores que se van formando acá, con un par de puntos, siempre van a ser perpendiculares a ese vector que está ahí en rojo. Bueno, sin más que... De ahí uno dice, bueno, el vector n es perpendicular a cualquier vector contenido en el plano, lo que le estaba comentando. Entonces, ¿cuándo dos vectores van a ser perpendiculares? Cuando el producto punto es 0. Entonces uno dice, bueno, voy a formar este vector, que en realidad es el punto de llegada menos el punto de inicio, y producto punto esto va a ser 0. Ya, pero al hacer esta resta me queda así. Hacemos esta resta, ¿cierto? X menos x0, y menos y0, z menos z0, es lo que yo les decía, ¿viste? El vector PQ va a ser perpendicular al vector normal, si solo si el producto punto es 0. Pero el vector PQ es Q menos P, es decir, X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Producto punto, el vector normal, que tiene coordenadas ABC, 0. El producto punto entre dos vectores, ¿se acuerdan que era S por S, S por S y S por S y se suman? ¿Ya? Entonces aquí te queda X menos X0 por A, ahí está. B por I menos I0, ahí está. C por Z menos Z0 es igual a 0, y esta es la ecuación cartesiana del plano que se llama. Esta es la ecuación de un plano. Eso va a ser la ecuación de un plano. Entonces, ¿qué necesito? Un punto y las coordenadas del vector normal. A, B y C. ¿Ya? Ahora, si yo me pongo a desarrollar esta ecuación del plano, yo podría decir que esto es A por X, B por Y, C por Z. Aquí me queda menos A por X0, menos B por Y0, menos C por Z0. Entonces yo le puedo llamar a todo eso, puedo dejar todos positivos al otro lado, le llamo D, donde D vale todo esto. Entonces también es otra forma de escribir el plano. A mí en particular me gusta más la de acá, ¿ya? Me gusta más la de acá, porque con eso yo necesito, ahí se ve claramente que están las coordenadas del vector normal, además está el punto, entonces está toda la información ahí, ¿ya? Voy a encerrarlo, pero no quiere decir que yo lo estoy obligando a usar esto. Ustedes pueden elegir cualquiera, pero a mí me gusta esa ecuación que está ahí. Wow, no sé qué me pasó, qué hizo ese... Ya, pero vamos a ponerlo así mejor, a ver. Esa va a ser mi ecuación. Creo que está ahí un poco mejor. Vale. Ejemplo. Lo otro, al tiro. ¿Cuándo dos planos van a ser paralelos? ¿Cuándo dos planos van a ser perpendiculares? Esa es una pregunta también que es bastante frecuente, o también los ejercicios están relacionados con estos dos conceptos de paralelismo y perpendicularidad, que simplemente, si ustedes ven acá, yo tengo dos planos que son paralelos, es decir, que no se están chocando, ¿cierto? O sea, este plano obviamente no está haciendo de forma paralela, ¿viste? No está chocándose con el otro. Bueno, ahí se me fue para arriba y para abajo. Pero si el plano Pi1, porque acuérdense que le vamos a poner un nombre, tiene vector N1, el plano Pi2, el que está abajo, también tiene vector, que le llamamos N2, vector normal, N2.
¿Cuál es la relación entre estos dos vectores? Ah, profe, es fácil, porque mire, ¿qué está pasando con estos dos vectores? Mire. ¿Qué está pasando? ¿Cómo son? Son paralelos también, ¿no? Entonces, vamos a decir, dos planos con vectores normales n1 y n2 respectivamente son paralelos si solo si sus vectores normales son paralelos. ¿Y cuándo sus vectores normales son paralelos? Ya lo sabemos, ¿no? Que uno sea múltiplo del otro. ¿Ya? Si quieren ponemos eso aquí. Múltiplos. Ponemos acá, entre paréntesis, múltiplos. Si esto ya lo sabemos, lo hemos visto. ¿Vale? Entonces, igual que en la recta hay un vector director, en este caso hay un vector normal. Entonces todo depende del vector normal. ¿Ya? Planos perpendiculares, mira cómo son. Ahí tengo dos planos que son perpendiculares, que se están cortando en 90 grados, supuestamente ahí. Pero también, o sea, el plano pi2 tiene ese vector normal, el plano pi1 tiene ese vector normal. Entonces, ¿cómo son estos vectores? Mira, si yo los traslado ahí. Ah, mira cómo son los vectores. Porque este vector puede estar acá, pero igual es perpendicular a este, ¿cierto? Porque cuando uno los traslada al origen van a quedar ahí. ¿Ya? Entonces, dos planos van a ser perpendiculares siempre y cuando sus vectores normales son perpendiculares. Es decir, producto punto, ¿cierto? Ahí, producto punto de N1 con N2 tiene que darme 0. Ya, esa es la idea. Entonces ocurre exactamente lo mismo con la recta aquí, los vectores normales, pero la ecuación de un plano es lo que a mí me interesa que ustedes sepan determinar y obviamente ver estas situaciones de paralelismo y perpendicularidad. Vamos con los ejemplos. Primer ejemplo, mira, dice determina la ecuación de un plano que tiene vector normal y pasa por ese punto. Es decir, aquí aplique la fórmula. El primer ejemplo es para que nosotros apliquemos la fórmula de la ecuación de un plano. Entonces, si ustedes se acuerdan, o van más arriba, la ecuación de un plano tenía esta forma, la que está ahí en amarillito. ¿Ya? Vamos a copiarla acá, la vamos a llevar para abajo. Esta es la ecuación de un plano. ¿Ya? Esa para mí va a ser la ecuación del plano. Por lo tanto, ahí me piden solamente reemplazar en esta ecuación y ver la relación o la ecuación de ese plano. Es decir, todos los puntos que están ahí en ese plano. Ya, pregunta. ¿Quién es el A, quién es el B, quién es el C? Aquí me están diciendo el A, el B y el C. ¿Quién eran estos A, B, C? Estos A, B, C son las coordenadas del vector director. Entonces, este va a ser, perdón, del vector normal. Este es el A, este es el B, este es el C. Y acá arriba tenemos el X0, tenemos el Y0 y el Z0. Por lo tanto, es llegar y reemplazar. ¿Vale? Me queda menos 1, paréntesis, X menos X0. Pero me queda más 1. ¿Sí o no? ¿Vieron ese reemplazo? Estamos bien, ¿cierto? Después el B vale 2, paréntesis, y menos el I0. Pero el I0 es 1, así que ahí estamos, ¿viste? Después el C, que vale 3, paréntesis, Z menos Z0. Ah, Z menos 3. Igual 0. Entonces ahí estaríamos listos, pero uno se acostumbra a escribir esto así, mira. X menos 1 más 2i menos 2 más 3z menos 9 es igual 0. Entonces me queda menos x más 2i más 3z, déjame dejar acá, más 3z, y esto sería igual a ¿cuánto acá? Porque tengo menos 9, menos 2 y menos 1. 12. 12 positivo acá. 12. Y esta es la ecuación de un plano. Esa es la ecuación de un plano. Es decir, todos los puntos que pertenecen al plano satisfacen esto. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿ese punto P pertenece al plano o no? ¿Cómo sé si un punto pertenece a un plano? Un plano tiene infinitos puntos, cabo. Tiene infinitos puntos. Pero yo te pregunto, ¿este punto P, si yo lo reemplazo acá, te dice cumplirse, no? Porque ese punto pasa por ese punto el plano. ¿O no? ¿Sí o no? Y se cumple, ¿no? Porque el X, ¿cuánto vale? Menos 1, te queda 1, más 2, después te quedan 3 por 3 son 9, más 9, 9, 10, 11, 12, perfecto. ¿Viste? Ese punto pertenece.
Entonces alguien te podría decir, oye, el punto 1, 1, 1 pertenece a tu plano, ¿no? ¿Pertenece a tu plano ese punto 1, 1? Bueno, si pertenece, porque se cumple esto. A ver, veamos. Menos 1, más 2, más 3, ¿es igual a 12? Oh, ahí tengo 5, tengo 4, igual 12. Ah, no se cumple. Entonces ese punto no está en tu plano. ¿Ya? Todos los puntos que están en el plano deben cumplir con tu ecuación del plano. Si para eso es la ecuación de un plano, hay una relación entre las tres variables, x y z, que me están diciendo que si están ahí o no están ahí. ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? Primer ejemplo, así que pregunten si tienen dudas. ¿No? ¿No hay dudas? Ya. Vale. Dice, determina la ecuación del plano que contiene al punto y es paralelo a este plano. Esto es más interesante ya. Determina la ecuación del plano pi que contiene el punto y es paralelo a este plano. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacerlo entonces? Paralelo, ya. Voy a buscar el dibujito de paralelos. Aquí este que hice acá. Ya, ese dibujito. Déjame ver si lo puedo trasladar. Ya, vamos a copiarlo aquí. Paralelismo, mira, ahí está el paralelismo. Ya, ahí está. Espérate. Déjame ponerlo bien ahí. Ya, no sé por qué se pone tan lento esta cosa. Ya, pero ahí tenemos dos vectores que son, perdón, dos planos que son paralelos. ¿Qué debe ocurrir para que el plano que yo construya sea paralelo a este plano? Bueno, tengo un punto. Yo sé que para encontrar la ecuación de un plano necesito un punto y necesito un vector normal. Lo que me está faltando es un vector normal. Supongamos que pi1 es ese plano. Ya, pi1 es ese que está en azul. Ahí. Lo que yo estoy encontrando es el plano que está en amarillo, pero que sé que tengo un puntito, pero me falta este vector normal. ¿Cuál es la gracia de este plano de los vectores normales? ¿Cómo tienen que ser entre ellos? Tienen que ser paralelos. O sea, acá dice, paralelo, dice además. Ya, entonces, ¿cómo encuentro, por ejemplo, el vector normal de esto? Entonces ponemos acá vector normal. ¿Cuál es el vector normal a pi1, por ejemplo? ¿Quién es? Pongámosle acá n1. ¿Cuáles son las coordenadas del vector normal? Si uno mira ahí el vector, el plano. Ya, entonces esas cosas no se les tiene que escapar. Yo voy a mi ecuación. Yo voy a mi ecuación de anterior, mira. Aquí tengo un plano. Y aquí tengo su vector normal. ¿Cómo, si ustedes no le entregan eso, cómo ustedes de aquí pueden sacar el vector normal? ¿Cómo lo sacamos, el vector normal? Por los números. Son los números que Los coeficientes. acompañan, los coeficientes que acompañan a la x, coeficiente que acompaña al y, coeficiente que acompaña al z. Mira, coeficiente que acompaña al x menos 1. Ahí está. Coeficiente que acompaña al y, el 2. Ahí está. Coeficiente que acompaña al z. Ahí está. Por lo tanto, mira, si me entregaron este plano, ¿cuál será el vector normal entonces? El 3, el menos 1 y el 2. El 3, el menos 1 y el 2. Entonces, este vector rojo, por decirlo de alguna forma, tiene esas coordenadas. Mi plano que ando buscando tiene que ser paralelo a este. Por lo tanto, mi vector nuevo tiene que ser paralelo a este vector. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Entonces aquí consideramos el vector normal del plano buscado, si quieren decirlo de alguna forma, del plano buscado, un vector que sea múltiplo. ¿Ya? Por ejemplo, el que ustedes quieran. Por ejemplo, y esta es la gracia, que pueden considerar cualquier múltiplo. Ya, pongámosle n2. ¿Qué vector pueden considerar? A ver, dame un múltiplo. Tienes
infinitos múltiplos. ¿Cuál quieren considerar? ¿Cuál les gustaría considerar? Si esto le multiplican por 2, le da el 6, menos 2, 4, ahí tienen 1. Si multiplican por 4, si multiplican por 5, por menos 1, el que sea, cualquier múltiplo de ese vector te va a servir. Porque yo sé que va a quedar, si aquí, o va a estar acá, o va a estar acá, o va a estar acá, da lo mismo. Da lo mismo. Da exactamente lo mismo. Nos va a dar el mismo plano, aunque ustedes no lo crean. Si alguien toma un vector grande acá, a mí me va a dar el mismo plano que a usted. Si quieren, puedo tomar dos ejercicios iguales. Mira, a ver, incluso puedo considerar este, mira, el mismo. Ah, pero profe, ¿por qué considera el mismo? ¿Por qué? Porque este lo multipliqué por 1, ¿o no? Si lo puedo multiplicar por cualquier cosa y me queda múltiplo. El 6 es múltiplo de 6, ¿o no? Sí, porque es 6 por 1. Ya, pueden considerar el mismo. ¿Qué pasa si considero el mismo? Acuérdate que este va a ser las coordenadas A, B, C, y este va a ser el X0, este va a ser el Y0 y el Z0. Vamos a la fórmula a buscarla. Yo sé que todavía no se la aprenden, pero hay que aprendérsela ya. Ahí estamos. Entonces reemplazamos aquí. ¿Ya cuánto me queda? El A, que sería 3 por X menos X0, X menos 1, el B, que es menos 1, por Y menos el Y0, que sería 2, y el C, que sería 2, paréntesis, Z, el menos Z0, que sería 3, y esto es igual a 0. Resolvemos. 3X menos Y más 2Z, ahí están, 3X menos Y más 2Z, y los numeritos serían menos 3 más 2 y menos 6, y esto es igual a 0, por lo tanto el plano va a ser 3X menos Y más 2Z, igual ¿cuánto? Dice 0, ahí son menos 9, serían 7, ¿o no? Dime si estás de acuerdo, o yo me equivoqué en sumar ahí. ¿Está bien o no? Está bien, profe. Está bien. Ya, pero yo dije, bueno, considera cualquier vector que sea múltiplo de S. Entonces, por ejemplo, no sé, lo voy a poner aquí en azul, pero consideremos, por ejemplo, si consideremos este vector, mira. No sé, el vector n2, como tú quieras. Ya, dame un múltiplo de este, de ese. Un múltiplo, cualquiera. Multipliquemos por 2 o algo así más simple, ¿no? Si multiplico por 2 me queda 6 menos 2 y 4. Ya, 6 menos 2 y 4. Y ahí el punto P no cambia, es el punto P. Vamos a ver cómo queda el plano, mira. Van a ser, te van a dar 6 paréntesis, X menos 1, menos 2 paréntesis, Y menos 2, porque el punto no cambia, más 4 paréntesis, ¿cuánto era? Z, el último, Z, ¿cuál es el coordenadal Z? Y Z menos 3. Z menos 3, y esto es igual a 0. Yo te dije, oye, pero vamos a llegar al mismo plano, si esta cosa no puede mentir, no puede mentir, si la teoría no miente. Si yo hago esto, te queda 6X menos 2Y más 4Z menos 6 más 4 menos 12 es igual 0. Te queda 6X menos 2Y más 4Z igual ¿cuánto? Son, ¿cuánto me quedan ahí? Debiesen ser 14, ¿o no? ¿O no? Sí, profe. Ya, pues, y este plano es el mismo que está arriba, ¿no? No, profe, porque aquí hay un 6, aquí hay un 2, aquí hay un 4, aquí hay un 3, un menos 1, pero mira, si este lo puedo dividir por 2, ¿no? Si lo divido por 2, llego al mismo plano. 3X menos Y, 2Z es igual 7. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como esto en igualdad, yo puedo después dividir por 2, multiplicar por 2, etc. Si el vector de acá yo lo hubiera multiplicado por 3, a lo mejor hubiera tenido que dividir por 3. Y me llevo al mismo plano, ¿viste? Entonces, no hay como equivocarse. Denme un segundo mientras procesan eso.
Ya, volví. Ahí estamos. Se fijan entonces, es muy, muy importante que cuando ustedes quieren un vector paralelo a otro, basta considerar el mismo vector normal del que ya tienen y el mismo punto y chao. Si quieren un múltiplo, ya lo pueden hacer también. Por eso lo hice de dos formas. ¿Ok? Llegamos al final al mismo plano. Bueno, otra situación, otro problema clásico. Este problema aparece en todos los libros, aparece donde, donde empiezan a estudiar esta parte de plano y recta. Siempre aparece un ejercicio que es determinar la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos. ¿Ya? Determinar la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos. Ahora, ¿cómo se hace? Pero, profe, si usted dijo que para encontrar la ecuación de un plano necesito un punto y el vector normal. Sí. Entonces, si yo tengo un punto y el vector normal, se acabó el ejercicio. Ya, pero acá yo tengo 3 puntos. Ah, pero profe, mire, yo con estos 3 puntos, ¿sabe lo que puedo hacer? Mire, aquí tengo el punto A, el punto B, el punto C. Los voy a ubicar acá, pues si son puntos del plano. Tengo un plano, aquí está el punto A, el punto B, el punto C. Entonces, si tengo esta situación, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, sería encontrar ese vector. Después puedo encontrar este vector que está acá, haciendo la resta, ¿cierto? Del de llegada menos el punto de inicio. Y después, ¿cómo saco el normal? Si el normal, yo sé que con el producto cruz me da un vector normal, pues un vector perpendicular ahí. Ah, entonces estoy listo porque ese vector normal yo lo voy a obtener haciendo el producto cruz de estos vectores que están acá abajo. ¿Ya? Entonces, si te dan 3 puntos, con 3 puntos ya queda determinado un plano. Si hay que encontrar ese vector que está acá, ese vector que está acá, y después hacer un producto cruz y se acaba el tema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora, si yo lo ubiqué así, pero pueden ubicarlo de otra forma los puntos. La idea es que siempre encuentren 2 vectores acá y después hacer el producto cruz entre esos 2. Pero por orden uno acostumbra a hacer ya el A, el B, el C. Repito, si lo hacen en otro sentido, quizás nuestro plano va a estar con un signo negativo. Es decir, si yo multiplico por menos 1, puede llegar a mi plano igual. Así que no tienen como equivocarse. Yo trato de hacer las cosas ordenadas aquí, A, B, C, pero ustedes, repito, pueden ubicar los puntos como quieran dentro del mismo plano. Pregunta, ¿quién es el vector AB? ¿Cómo encuentro el vector AB? ¿Cómo encuentro el vector AC? Ya, el vector AB, ustedes saben que el punto de llegada menos el punto inicial. ¿Cuánto me queda eso? Punto de llegada, B menos A, ¿cierto? Es decir, me va a dar el 1, después me va a dar el 0, y después me va a dar 2. Dime si está bien, si no, acabo de sumar mal. El vector AC es C menos A. Ya, C menos A. C menos A me queda 5, después menos 3 me queda menos 4, y después 2 más 1 me queda 3. ¿Está bien o está mal? Está bien restado, ¿no? Sí, profe. Sí. Ya, pues entonces yo el vector normal, entonces, lo que voy a hacer es hacer el vector AB cruz el vector AC. Ya, entonces ahí sacamos un determinante, ¿cierto? Y tongo, J tongo, K tongo. Ponemos el 1, el 0, el 2. Ponemos el 5, el menos 4, el 3. Ahí está. Y eso uno sabe que entrega un vector. ¿Cuál es el vector que me entrega? A ver, rápidamente. A mí me da 8. Corríjanme si me equivoco. Después el J es negativo. Son 3 menos 10, me queda menos 7. Con el menos de adelante me queda 7. Y después me queda menos 4. Eso para mí sería el vector normal. El A, el B y el C. ¿Sí? ¿Está bien o está mal calculado eso? Está bien, profe. Está bien, pues cierto. Entonces es el vector normal, ¿viste? Si el vector normal puede ser cualquier vector que sea perpendicular al plano. Por eso te digo que acá, mira, pero cualquiera te sirve, cualquier que sea perpendicular al plano te sirve. Aquí encuentro uno. Ya, está listo. Y mamá dice, tengo un punto. Bueno, puedes elegir ese punto, puedes elegir ese punto. Tienes 3, tienes como regodearte. ¿Ya? Así que la ecuación del plano debe ser, el vector acá sería 8, paréntesis, x más 1. Yo acá considero el punto A como el punto inicial, ¿cierto? Después son 7, paréntesis, x menos 1,
después son menos 4, paréntesis, x más 1, y esto es igual a 0. ¿Ya? Así que esto como resultado nos van a dar 8x más 7x menos 4x, y acá serían 8 menos 7, 1, y menos 4, ¿cuánto me quedan ahí? Son 8, menos 7 y menos 4. Aquí serían 1 menos 4, es decir, acá me quedan menos 3, al otro lado entonces te van a dar que es igual a 3. Ojo que aquí me equivoqué, yo le puse pura X, pero son y Z, ¿cierto? Y el otro era ¿cuánto? Menos 4Z. Entonces, esta es la ecuación del plano. ¿Qué pasa por estos 3 puntos? ¿Cómo chequeamos que efectivamente sea así? ¿Cómo chequeamos que sea así? ¿Cómo me aseguro? O yo como profe sé que esto está bueno. ¿Cómo sé que en realidad la ecuación que encontré está buena? Ya, pues hay que reemplazar cada uno de los puntos acá y ver que cumpla. Entonces yo te pregunto, ¿este punto cumple o no cumple? Revísame el punto A. ¿Cumple o no cumple? ¿Sí o no? Sí, pero Cumple. Ve el punto 2. ¿Cumple o no cumple? Sí, profe. ¿Y el punto C? ¿Cumple o no cumple? Dame un segundo mientras vean si cumple. ¿Ya? Chequearon cada uno de los puntos y ven que cumple o no. Que con esos 3 puntos satisfacen eso, ¿cierto? Entonces, con 3 puntos yo puedo generar un plano, ¿cierto? Con 3 puntos uno genera un plano. Bueno, ¿por qué? Bueno, por algo dicen por ahí que la mesa, por ejemplo, cuando tiene una mesa de 3 patas, nunca te cojea. De repente, bueno, déjame volver acá. Yo necesito 3 puntos para generar un plano. ¿Ya? ¿Por qué las mesas de 4 patas pueden cojear? Porque te está sobrando un punto, ¿cierto? Entonces de ahí se puede justificar un poco eso. Construyen una mesa, obviamente 3 puntos que no sean colineales, o sea, que no estén en la misma recta, que no esté acá, no esté acá, no esté acá. Punto acá, como esto. Hay un punto acá, un punto acá y un punto acá. Nunca te va a coger esa mesa. ¿Vale? Bueno, un dato aparte. Determinar si estos planos son perpendiculares. Otro ejercicio. Con este ya voy a terminar para dejarlo ya libre por hoy. Dice, determinar si estos planos son paralelos, son perpendiculares. ¿Cuándo 2 planos son perpendiculares? ¿Cómo y Cuando sus cuándo? vectores normales multiplicados dan 0. Ya, dos planos son perpendiculares cuando los vectores normales son perpendiculares, ¿cierto? N1 perpendicular con N2. Ya, pero eso ocurre, como tú bien dices, cuando el producto punto del vector N1 con el producto punto del vector N2 te da 0. Ya, N1, ¿cómo saco el N1? El vector normal del plano N1, eso ya lo enseñé. ¿Cuáles son las coordenadas del vector N1 y cuáles son las coordenadas del vector N2? ¿Cuáles son? Dámelas. 1, menos 2 y menos 3. 1 menos 2 menos 3. Bien, Macarena, ¿cierto? 1 menos 2 y menos 3. Ok, N2. 2, menos 2 y 2. Bien, 2 menos 2 y 2. Pregunta, si hago el producto punto de N1 con N2, ¿qué está pasando en este caso? ¿Cuánto me da? Serían 2 más 4 y menos 6. ¿Es igual? A 0. A 0. Por lo tanto, los planos
son perpendiculares, ¿cierto? Por lo tanto, pi1 van a ser perpendicular con el plano pi2. Ahora, ¿cómo uno visualiza esto? Cuesta graficar estos planos, hay que, bueno, hay técnicas que nos permiten a nosotros graficar, pero mira, a ver si uno quisiera hacer esto de una forma bien, bien rápida. Les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a ver si esta cosa funciona por fin. Mira, ahí tengo un graficador. No sé si están viendo ahí la ecuación, pero yo tenía un plano que es x menos, dije x menos 2y menos 3z igual 5. Ahí tengo un plano. Mira. El plano se ve ahí, mira. Es una representación esto, ¿no? Porque esto sigue al infinito, ¿ya? Ahí tengo un plano. Ese es uno de los dos. Entonces agreguemos el otro plano. El otro plano era 2x menos 2y más 2z, ¿ahí? Y esto era igual 4. Entonces esos planos deben ser perpendiculares. Es decir, se cortan ahí en un ángulo de 90 grados. Entonces se alcanzan a ver ahí que se cortan en 90 grados, ¿no? Quizá el color está, pero se ve ahí que son perpendiculares, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se fijan? Entonces, justamente uno puede, ahora si yo le doy zoom, por ejemplo, estas cosas se me pierden porque como están graficados, pero si los alejo, pero repito, este plano es infinito, ¿ya? Son infinitos, es como el plano R2, el plano R2 es infinito, pero uno, claro, tiene un pedacito nomás que puede ver, ¿ya? Entonces ahí uno puede graficar estas cosas, jugar con las rectas también, y todas esas situaciones podemos ir chequeándolas con algún programa. En este caso, este es el programa más básico que lo trae de forma nativa el computador y hay otros que son un poquito mejores, ¿ya? Pero sí cumple el cometido de, al menos de graficarnos estos planos que nos dicen que son perpendiculares. ¿Vale? No sé si les quedó alguna consulta, alguna duda, la verdad traté de hacer lo más didáctico posible, pero en los ejercicios siempre es bueno hacerse una idea de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Si me piden cosas paralelas, perpendiculares, quizás hacer un plano, tirar una línea, no quiero el gráfico de forma exacta, sino que para que vean lo que necesitas para construir y para responder el ejercicio. Siempre les digo eso. Así que durante esta semana vamos a trabajar con esto. Ya viene lo más abstracto, que son los espacios vectoriales, que son espacios que están determinados por rectas, por planos y otras situaciones, que posiblemente ahí vamos a darle harto énfasis al tema de los espacios vectoriales, porque eso es súper importante y te van a preguntar sí o sí en la evaluación. Esto también va a entrar, obviamente sí o sí van a haber problemas de este estilo. ¿Ya? Consultas, dudas. Está bien, son las 12:50 tengo acá. ¿No hay? Cero consultas. ¿Está claro o no está claro? ¿Entendieron? ¿No entendieron? Está claro, profe. Ya, tienen que ir repasando, ya, tienen que repasar. Si no hay repaso, que no quede esto en el aire, porque si no, no van a poder después recordar bien las cosas. Ya pues, nos vemos entonces, que tengan buenas semanas. Cuídense y les subo la clase al instante. ¿Ya? Nos Chau, vemos. igual a ustedes. Ya, nos vemos. Profe, gracias. Profe, Gracias. Profe. Chao, gracias a ustedes.